Bueno, voy a leer en Apocalipsis capítulo 2 lo que hemos hablado hasta ahora de Tiatira, para que refresquemos un poco, ya que nos fuimos por la vertiente de renovar el entendimiento y a qué dedicar nuestros cuerpos después de haber conocido al Señor. ¿Por qué? Porque ya sabemos las doctrinas heréticas que había en Tiatira. Dice así a partir del versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Bueno, entonces, como no tenemos ningún afán, miramos un poquito a qué se refería esa expresión: y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Y entendimos que era que esta gente, o por lo menos esta Jezabel que había allí, fuese que se llamase así, o fuese que la apodaran así, pero por algo el Señor la llama así. Era una mujer que enseñaba a los miembros de esa congregación a que podían participar en los cultos idolátricos y de desenfreno sexual que había en los templos paganos de la época. Entonces, hablando un poquito más de eso, desde el punto de vista ya más pastoral, abrimos una ventanita para mirar entonces a qué debe dedicar un ser humano que ya es cristiano el resto de sus días biológicos, a qué debe dedicar su cuerpo estando en esta tierra. Y por eso entonces acudimos a lo que el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 6 y en Romanos capítulo 12, en donde nos dice que este cuerpo debe ser presentado a Dios como un sacrificio vivo, agradable, santo y perfecto, a Dios. Y vimos en qué consistía. Pero, guiado por el Espíritu Santo, debemos también entender que ya en Romanos 12 nos habla de la renovación del entendimiento, y no se trata solamente entonces de vivir una vida apartada de la pecaminosidad idolátrica o sexual, sino que también se trata de renovar el entendimiento con las Sagradas Escrituras. Y entonces vamos a mirar hoy un poco cómo se logra eso dentro de la Iglesia del Señor. Y podemos ir a Efesios capítulo 4, voy a usar la versión del 60, para que ahondemos un poco más en por qué se da esta logística de renovar el entendimiento por medio de las Sagradas Escrituras, al menos en nuestro caso como iglesia local,
leer el Nuevo Testamento, como nos ha indicado el Espíritu Santo, una vez al mes, y eso se logra leyendo 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento para así leerlo 12 veces en el año, recordándoles que cada mes usamos una versión distinta, sea la Reina Valera del 60, sea la del 95, sea la Nueva Versión Internacional, sea Dios habla hoy, sea la Nueva Jerusalén, sea en fin, la que usted considere que puede leer. Y entonces allí en Efesios capítulo 4, veamos un poco de cómo el Espíritu Santo concibe la dinámica de cómo llenar la mente. Tenemos nuestro cuerpo apartado para Dios, para vivir santa y reposadamente para Él, ya no dedicándonos a las cosas pecaminosas que antes lo dedicábamos, porque al final el cuerpo es el vehículo en el cual se transporta nuestra alma, pero lo que queremos es que, además de eso, llamémoslo así, de dejar de pecar, porque algunas personas llegan al cristianismo y simplemente hacen eso, dejan de pecar y se mantienen recordando lo que hacían y cuentan su testimonio. Yo era esto y ahora soy aquello, yo era aquello y ahora soy esto, yo era etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se trata de eso. Realmente cuando nosotros dejamos de pecar y consagramos nuestra vida biológica, nuestro cuerpo a Dios, no estamos como haciendo gran cosa en el sentido de qué maravilla. Es que haber dejado de ser borracho no es como un gran sacrificio para que le podamos ofrecer a Dios, es como si le ofreciéramos a Dios cosas podridas, no. Eso nos favorece a nosotros que ya no estamos en esa dirección, mentir, robar, matar, en fin. Pero la mente, ¿cómo la renovamos? Ya tenemos un cuerpo apartado para Dios, pero la mente, ¿cómo la renovamos? Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Yo trabajo sobre la base de que ya vimos versículo por versículo en su momento, Efesios capítulo 4. Si usted desea repasarlo, no es sino que entre a YouTube. Pero para efectos de los de hoy, el apóstol Pablo dice, y él mismo constituyó, está refiriéndose al Señor Jesús en ese pasaje, porque el Señor Jesús pues es el dueño de la iglesia, la hizo para sí mismo. Y esa palabra constituir es que Él coloca una serie de ministerios dentro de las congregaciones locales con un objetivo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ese es los 5 ministerios que Dios ha colocado dentro de las congregaciones. Pero no para que el apóstol alardee de ser apóstol, el profeta de ser profeta, el evangelista de ser evangelista, el pastor de ser pastor y el maestro de ser maestro. De hecho, forman parte del cuerpo de Cristo en una localidad y son miembros del cuerpo de Cristo en una localidad, pero no son los únicos miembros del cuerpo de Cristo en una localidad. Desde este punto de vista, nunca pasó por la mente del apóstol Pablo ni del Espíritu Santo que estos ministerios postulaban a 5 personas para pararse al frente de una congregación solo para sacarlos de su ignorancia e ilustrarlos en los caminos del Señor. No. Me está diciendo que como parte del cuerpo de Cristo, nutren con la función que Dios les ha dado como miembros del cuerpo, al cuerpo de Cristo. ¿Y con qué los nutren? Dice, a fin, esos 5 ministerios, miren la finalidad, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, santos somos todos aquellos que en Cristo Jesús estamos. Santo significa apartado para. Como la gran mayoría de personas, por lo menos en estos continentes, vienen de la religión popular, piensan que santo es una persona que después de muchos años de muerto, algunos prelados empiezan a hablar de él y a comprobarle ciertas obras milagrosas para después elevarlos a la categoría de santos.
nada más lejano de la realidad que eso con respecto a lo que quiere decir acá. Cuando Pablo dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, se estaba refiriendo en el caso de Efesios a los de Éfeso, donde era pastor, recuerden, Timoteo. Y a estos de Éfeso que estaban vivos, no estaban muertos, que eran personas comunes y corrientes como nosotros, que conocían de Cristo gracias a la obra del Espíritu Santo, necesitaban ser perfeccionados. ¿Y cómo van a ser perfeccionados? A través del ejercicio de estos 5 ministerios: apostólico, profético, evangelístico, pastoral y de maestría, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Miren que me habla de un ministerio común a todos los santos y de una obra común a todos los santos. Y ya vimos, como estamos acotando los viernes, y es que Dios necesita que cada uno de nosotros lleguemos en cuanto a carácter a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, a Dios no le servimos efectivamente dentro del cuerpo de Cristo y para la eternidad como somos cuando llegamos al Señor. Sí, soy cristiano, acabo de ser parido por el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo, pero así como estoy en bruto no le sirvo, porque hay algo que se perfecciona y es el carácter, y el carácter ya tiene un modelo, y el modelo es Cristo Jesús. A Dios no le servimos de otra manera, no sirve el carácter de fulano, de sutano, de mengano o el mío. En cuanto a carácter, debemos tener como meta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. No hacer como Cristo en el sentido de deidad, nosotros no somos dioses, pero sí en carácter. Entonces la función de esos 5 ministerios que acabamos de ver, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es ayudar con el ejercicio de sus ministerios que Dios les ha dado para que esos santos se perfeccionen para la obra de ese ministerio. En primer lugar, voy a ir de afán porque este no es el énfasis en este libro de Apocalipsis, pero estamos abriendo ese paréntesis para no dejar simplemente ahí que en Tiatira había una mujer que enseñaba a los miembros de esa congregación a fornicar en los templos paganos. No. Estamos en esto porque entonces, si no debo dedicarme a esas cosas, ¿a qué sí debo dedicarme? Pues una santidad con nuestro cuerpo biológico, pero también debemos llenar nuestra mente y saturarla con el conocimiento de Dios. ¿Y en la iglesia cómo se hace eso? Con estos 5 ministerios. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En segundo lugar, para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren que en ningún momento dice para edificar los ministerios anteriormente nombrados, sino que un ministerio como el que acabamos de nombrar tiene razón de ser si realmente se dedica para edificar el cuerpo de Cristo, o sea, a los creyentes. ¿Por qué dice eso, John? Porque la Biblia lo dice. Entonces, no es para acrecentar la fama de esos 5 ministerios, sino que como un miembro silencioso del cuerpo de Cristo que no necesita hacer escándalo, en nuestro mismo cuerpo, por ejemplo, el hígado trabaja y yo no veo haciéndole campaña al nombre del hígado. ¿Sí? O el estómago cumple su función y usted no ve el cuerpo sacando letreros de vengan a la campaña del Señor Estómago. No, él silenciosamente como miembro del cuerpo de Cristo cumple una función para Dios y edifica nuestro cuerpo biológico. Ese es el ejemplo que Pablo está tomando, que es el cuerpo material de los hombres, para mostrarnos cómo se edifica el cuerpo espiritual en Cristo Jesús, que somos la iglesia, cada miembro. Y en cada congregación local, como hemos visto en Apocalipsis, Dios tiene una manera de guiar cada congregación local. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 encontramos 7 congregaciones donde Dios coloca un ángel o pastor
con un cuerpo de líderes en esas congregaciones locales y a cada una le da unas indicaciones de acuerdo con el crecimiento que el Señor Jesús les quiere dar. Bueno, entonces, listo John, entiendo que es para que me perfeccione como santo en la obra del ministerio y para que nos edifiquen como cuerpo de Cristo. ¿Ya cumplí? No. Ni la edificación ni la perfección son un fin en sí mismos, son un medio. ¿Para qué Dios desea que sea perfeccionado y para qué Dios desea que yo sea edificado como miembro del cuerpo de Cristo? Dice, hasta que algunos lleguen a la unidad de la fe. Todos. No hay miembro minúsculo dentro del cuerpo de Cristo. John, pero es que esa persona no tiene la misma preparación académica que yo. ¿Qué importa? Es que Dios no nos unió por materias, o por profesiones, o por hobbies. Lo que a nosotros nos une es haber nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, y lo que a nosotros nos une es ser hijos e hijas de Dios. No nos une el ser empresarios o profesionales, o arquitectos, o amas de casa. A nosotros lo que nos une es haber nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y a esos nacidos de nuevo es que está dedicado esta situación. Entonces, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, no voy a ahondar, pero está hablando de saber por qué creemos en Cristo Jesús. Aquí no está la fe para mover montañas, para hacer un puente, para construir una empresa, no. Es la fe que en Cristo Jesús ha depositado nuestro Padre Celestial en un acto de misericordia para reconciliarnos con Él. Entonces, es llegar a esa unidad de la fe todos. Aquí no hay que el creyente más desarrollado. Sí, hay creyentes más maduros, pero resulta que todos debemos llegar a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y ahí es donde me impresiona esto. O sea, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro tienen razón de ser siempre y cuando el ejercicio de sus ministerios lleven a la gente que ministran al conocimiento del Hijo de Dios. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, refiriéndose al Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y lo hemos dicho muchas veces, en el Antiguo Testamento el profeta dice que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valor, ni el rico en su riqueza. Gloríese en esto si alguien ha de gloriarse, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. No hay otra razón de ser de esos 5 ministerios mencionados ahí. A un varón perfecto. Entonces, tú eres un miembro del cuerpo de Cristo, pero por la palabra deducimos que si soy un miembro, hay otros miembros. Ahora imagínate cada miembro ocupando su lugar en el cuerpo de Cristo como como el Espíritu Santo los quiera distribuir, de acuerdo con 1 Corintios capítulo 12. Entonces, lo que Dios quiere es que fulanita y fulanito y todos los sutanitos, miembros del cuerpo de Cristo, se desarrollen de tal manera que no sea un cuerpo deforme. Y les colocaba el ejemplo de ir al gimnasio. Si yo voy al gimnasio y solo ejercito mi brazo derecho, pues se va a desarrollar, pero a este no le pongo ninguna carga, ningún peso, me voy a ver deforme. Entonces la idea, y es posible, porque el Espíritu Santo lo dice, es que lleguemos a un varón perfecto como cuerpo de Cristo, desarrollado. Y dice, bueno John, entonces yo me desarrollo hasta el 70%, hasta el 80%, hasta el 50%. No, el mismo Espíritu Santo, que es el que pone los límites en esto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, carácter. Carácter. Ahora, ¿por qué necesitamos crecer en carácter? Porque
Es normal que un niño recién nacido haya que alimentarlo y cambiarlo. Es normal que un niño que tenga unos 6 meses haya que alimentarlo y cambiarlo. Es normal que un niño tal vez de 2 años o 3 haya que alimentarlo y cambiarlo y enseñarle a hablar. Pero pensemos en una persona que no tenga ningún problema de crecimiento de 40 años o de salud, que todavía haya que alimentarla y cambiarla. Ahí pasa algo raro. ¿Está enfermo? No. ¿Tiene algún problema motriz? No. ¿Tiene algún problema mental? No, porque hay que desarrollarla o cambiarla, porque decidió quedarse en su etapa de niñez. Y usted y yo podemos encontrar dentro del cuerpo de Cristo personas que llevan años en esto y no son sino caprichosos, melindrosos, se ofenden hasta con lo bueno, se mantienen ofendiendo a los demás, no saben reaccionar cuando alguien les habla mal, no saben reaccionar cuando alguien les insulta, tampoco saben reaccionar cuando alguien les alaba, tampoco saben reaccionar frente a una enseñanza falsa o a una doctrina herética. Hay que estarles acompañando siempre en eso. Esa no es la idea del Espíritu Santo. La idea del Espíritu Santo es que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y mire si no, dice, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes. Niños fluctuantes. En esta congregación hay muchos niños, gracias a Dios, pero observe lo que pasa con un niño cuando usted lo lleva a la juguetería. Entra por ese lugar y dice, quiero esa, y después ve la otra, y también quiero esa, y después ve otra ya, no, pero también quiero esta, y te enloquece. ¿Por qué? Porque todavía no se define como cuando usted entra a un lugar y sabe lo que quiere. Dentro del cuerpo de Cristo hay gente así. Vienen y les hablan de cualquier doctrina y allá se meten. Y después a la otra. ¿Por qué? Porque no crecen. Entonces cualquier cosa les parece bueno, pero no todos los dulces son buenos, algunos son venenosos. Entonces la idea de perfeccionar nuestro carácter en cuanto a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo es para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Niños fluctuantes en qué? Usted me pone, John, el ejemplo con los juguetes en una juguetería. Pero lo que el Espíritu Santo quiere es esto, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, ni crecen ni dejan crecer. Jamás los puede poner usted a cargo de algo. Nunca les puede pedir, ve, colabórame con una clase de tal cosa. ¿Por qué? Porque no han crecido. O son egoístas. No, yo sí podría y lo sé, pero es que yo prefiero esto. Pues uno no puede entender un miembro maduro dentro del cuerpo que diga, no, ¿sabe qué? Yo pulmón no quiero ser, me voy a dedicar mejor a ser ojo. No, su diseño no le sirve para eso. Y una de las formas de ya no ser niño o niña fluctuante dentro del cuerpo de Cristo es conocer por las Sagradas Escrituras cuál es el don o los dones que Dios le ha dado a uno y ejercerlos, no porque me gusten, sino porque Dios, porque dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 12, que el Espíritu Santo pone a cada cual donde Él quiere, no donde yo quiera. Y además dice que hay gente peligrosa dentro del cuerpo de Cristo. Pues si a mí me llegan a decir que allá en la esquina hay un señor que dice que es el Cristo, yo sé que es un falso profeta o alguna cosa, pero que si se me levanta dentro de la congregación. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, habrá gente que se levanta dentro de las mismas congregaciones a desviar a la gente. Y si se encuentra un niño fluctuante, lo tuerce y se lo lleva. ¿Qué era lo que pasaba? ¿En qué congregación en Apocalipsis es que estamos? En Tiatira. ¿Qué pasaba en Tiatira? Que esta señora Jezabel se levantaba a decir,
Todos podemos ir a los cultos idolátricos y de paganismo y de orgías que se hacen en el templo tal. Y estos arrancaban para allá, no evaluaban y decían, no, pero un momentico, si a santidad me ha llamado el Señor. No, pero un momentico, si antes de la idolatría es que yo me convertí al cristianismo, gracias a Dios, ¿cómo voy a volver a eso? No, pero un momentico, si a mí me ven allá en ese templo idolátrico y en esas orgías, los que pasen por ahí y me ven a mí allá van a decir, ah, no, entonces está bien y también hagámoslo nosotros. Qué interesante eso. Pero en Tiatira, el pastor de esa congregación había permitido, y eso es lo que el Señor le censura, que dejaba que esa mujer Jezabel enseñara a los miembros de esa congregación a hacer eso. O sea que al que hay que llamarle la atención, como ya lo hizo fuertemente el Señor, es directamente al pastor o líder de esa congregación. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, si no me dedico a eso, a ser un niño fluctuante, ¿a qué me dedico entonces? Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, y es por ágape. Es que el ágape es el amor que el ser humano no conocía, pero es el amor que une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces lo que me está diciendo es que si yo me apego a las enseñanzas de la verdad, o sea, de Cristo Jesús que hay en las Sagradas Escrituras, y entiendo que en amor es que yo debo crecer, me dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nuevamente, el Señor Jesús es el centro de todo esto. Es el centro de todo esto. No son los apóstoles el centro de todo esto. El apóstol está dado para llevar la gente al conocimiento de Cristo. No son los profetas el centro de todo esto. El profeta está para guiar la gente a Cristo. No son los evangelistas el centro de todo esto. El evangelista está dado para que la gente se acerque a Cristo. No son los pastores el objetivo de todo esto, los protagonistas de todo esto. Ellos están para llevar en pastoreo la gente a Cristo y lo mismo en la enseñanza como maestros. Cualquier actividad apostólica, profética, evangelística, pastoral o de maestría que no lleve a Cristo en cada una de sus enseñanzas está mal enfocada, porque el foco de todo ministerio, de toda enseñanza es Cristo Jesús, como lo encontramos en Apocalipsis. ¿Por qué la gente se pierde en Apocalipsis? Porque se desgastan a ver cuál es el 666 y quieren saber si el anticristo, hasta el número de la cédula del anticristo y todas esas cosas, en vez de mirar lo que realmente está mostrando las Sagradas Escrituras en Apocalipsis, que es a Cristo Jesús, en todo su esplendor. ¿O no se llama la revelación de Jesucristo que Dios le dio? Así se llama. Crezcamos en todo, y miren el plural, crezcamos en todo. Es decir, todo nuestro conocimiento y todo nuestro crecimiento debe estar guiándonos a Cristo. ¿Y por qué a Cristo? El apóstol puede hablarle a los de Éfeso así porque pues, digamos que en Éfeso era una... Si usted lee atentamente la carta a los de Éfeso, no encuentra todos esos escándalos que había en Corinto, no encuentra las falencias doctrinales que podía haber en Colosas, no encuentra las faltas que puede encontrar en los filipenses. Los de Éfeso iban bien, pero no porque iban bien no podían dejar de crecer, por el contrario. Ahora, ¿por qué en Cristo Jesús? Porque dice la Escritura, de quien todo el cuerpo, o sea, todos nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, porque ahí está el secreto. Para este crecimiento yo te necesito y tú me necesitas. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12 que el cuerpo tiene muchos miembros porque si el cuerpo fuera solo ojo, ¿usted se imagina un ojo por ahí caminando, alardeando? Eso es lo que pasa cuando un miembro dice yo puedo existir sin el cuerpo, ¿sí? O una sola oreja. O alguien que digamos que un hombro se considera más adelantado que todo lo otro, dice, no, yo no los espero, y el hombro saliera solo, no sale. Pero si ocurre entre los seres humanos, somos tan charros,
pero no ocurre así en el cuerpo de Cristo. Bien concertado, está hablando de uniones sanas, coyunturas sanas, se ayudan mutuamente, y aquí viene, según la actividad propia de cada miembro. Dicen que el burro adelante patea, pero permítame colocarme como ejemplo. John, te invitamos a una actividad evangelística para que lleves la palabra. No, gracias. ¿Por qué? Porque yo soy pastor. Sé que Dios me llama a eso. John, ¿usted por qué no profetiza? No, gracias. Podría, por la lectura juiciosa de la palabra, tirarme algunos piscinazos. O, si no hay profeta y Dios necesita decir algo, pues hasta una burra pone a hablar. ¿Sí? Pero no, yo sé cuál es mi lugar. El asunto es que muchas personas, por falta de instrucción correcta, no saben cuál es su función dentro del cuerpo de Cristo. Pero Pablo dice, según la actividad propia de cada miembro. Tan acompasado es esto que nuestro mismo cuerpo sigue de ejemplo. Mira que yo te veo con mis ojos y mi rodilla, pensémoslo así, está viendo lo que el ojo está viendo y lo acepta como correcto porque esa es la función del ojo. Una rodilla rebelde diría más o menos así, no, si yo no veo, no creo. Así es. Entonces Dios usa un ministerio apostólico, profético, evangelístico, de pastoral o de enseñanza para enviarte a decir algo y existe el creyente que dice, no, si el mismo Dios no viene a decírmelo a mí, yo no, me estoy haciendo entender. Eso se llama ser infantil. Ahora, que uno no debe ser una persona crédula que todo lo cree, entonces debe estar por lo menos juiciosamente leyendo las Sagradas Escrituras para detectar cuánto le está metiendo gato por liebre. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, voy a ir un poco más rápido. En el 17 dice, del capítulo 4 de Efesios, esto pues digo y requiero en el Señor. Aquí Pablo se pone serio, el apóstol. Él le habla a los de Éfeso como gente que no se le va a ofender porque los está ayudando a crecer. ¿Ha visto que a veces a algunos niños mientras crecen les duelen las coyunturas? Las mamás les dicen, es que crecer duele. Y efectivamente así ocurre en este caminar. Esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, Pablo lo que me está diciendo acá, lo que les voy a decir a continuación es porque el Señor lo exige y lo tengo que decir yo. Dice, que ya no andéis como los otros gentiles. Y aquí es lo que les decía, que algunas personas llegan a Cristo Jesús, efectivamente nacen de nuevo, pero no renuevan entendimiento. Por lo tanto, si no renuevan entendimiento, siguen pensando la misma basura, así sean creyentes. Les decía también, un creyente puede haber nacido de nuevo y ser cristiano sin leer la Biblia. Sí, claro que sí. Como hizo Abraham, por ejemplo. Abraham no tenía Biblia, Jacob no tenía Biblia, pero es que nosotros sí la tenemos. Y el asunto es que si yo soy un creyente que nazco de nuevo y no leo la Biblia, es como alguien que decide manejar a toda velocidad con los ojos cerrados. Entonces ahora lo que Pablo me está diciendo es, listo, usted ya llegó al Señor. ¿Cómo se va a diferenciar usted del que no ha llegado al Señor? Y como Éfeso era una congregación compuesta en su gran mayoría por gentiles, personas no judías, él les pone el ejemplo con gentiles y dice, que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, en Éfeso parece que había todavía unos creyentes que creían que con ponerle un pececito al camello, tenían. O colocar el Salmo 91 en una de las ancas del burro, tenían. O con llevar una cruz, tenían. No, Pablo les dice, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Qué es eso de andar como los otros gentiles a pesar de ellos ya ser creyentes? Dice, que andan en la vanidad de su ¿qué? En la vanidad de su mente. ¿Te das cuenta lo importante de la mente en esto? Yo no hablé de mente porque eso es control mental. Es que en la mente es donde está el problema. Porque si no cambio mi manera de pensar, no cambio mi manera de vivir.
así de labios para afuera yo diga que sea creyente, que andan en la vanidad de su mente. O sea, recuerdan que el apóstol Pedro dice en su primera carta que heredamos de nuestros padres nuestra vana manera de vivir. O sea, estamos hablando de cosas que nos transmiten pero no tienen principios eternos. Para la eternidad, para efectos de la eternidad, mucho de lo que nos enseñaron nuestros antepasados, que no eran creyentes desde luego, es simplemente religión, pura cosa humana, no más. Pero estos otros gentiles de Éfeso andaban si usted quiere ver en qué situación estaba la ciudad de Éfeso, no es sino que se remita a Hechos capítulo 19, creo. Eso era una locura ya. ¿Se acuerdan que estos efesios estuvieron gritando durante 2 horas, grande es Diana de los efesios? 2 horas. No, es que ni un hincha del Medellín. No, en serio. Entonces usted y yo necesitamos entender en qué vanidad, para que no pensemos solo en los de Éfeso, siguen caminando los familiares y amigos y compañeros tuyos que no son creyentes, pero tú sí. Debe haber alguna diferencia en tu manera de vivir y en la manera de vivir de ellos si ya eres creyente, pues. ¿Qué es ir o caminar en la vanidad de la mente? Teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente confuso, lleno de marañas. Y va más allá y dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Una persona que no es creyente conforme a las palabras de Dios es una persona ignorante. No porque no sepa de álgebra, no porque no sepa de matemáticas, no porque no sepa colocar un cohete allá arriba en la luna, no porque no sepa hacer medios de transporte, aviones. No se está refiriendo a esa clase de ignorancia, sino que se está refiriendo a la ignorancia que hay en cuanto a la vida de Dios. ¿Saben que lo mejor que nos puede ocurrir a nosotros es que Dios nos permita conocerlo? El apóstol es muy severo cuando dice que esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Usted y yo no estamos en esto por inteligentes, sino por la misericordia de Dios. Usted y yo no podemos decir, no, es que yo en medio de mi sabiduría y de mi entendimiento dije, ve, yo necesito como conocer de Dios, debe haber un Dios, lo voy a ir a buscar. No es así, es Dios el que inicia la relación. Entonces, con respecto a estos, Dios no ha iniciado la relación con ellos, pero sí debemos diferenciarnos nosotros de ellos, ya que sí Dios ha iniciado la relación con nosotros. Ajenos, miren las palabras tan sencillas, a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Cuál ignorancia hay en ellos? El conocimiento de Dios. Ahora, ¿por qué hay ignorancia en ellos y por qué están ajenos a la vida de Dios en ellos? Dice, espérate que se me descargó. Y como dice la Biblia, se le descargó el computador al Señor Jesús y no pudo seguir dando el sermón del monte. Entonces, ajenos a la vida de Dios. ¿Usted recuerda cuando era ajena a la vida de Dios? La vana manera de vivir en la que usted estaba, mi hermana. ¿Usted se acuerda, mi amigo, cuando era ajeno a la vida de Dios? Triste. Supremamente triste. Pero ¿sabe qué es más triste? Ser ya cristiano y seguir siendo ajeno a la vida de Dios. La vida de Dios. Usted tiene un creyente que no ha renovado su mente y su entendimiento, gracias, hija. Y tiene un pagano que no ha nacido de nuevo y son exactamente iguales. Pensemos en escenarios sencillos como una fiesta. ¿A qué se dedica el no creyente? De esos bien chirrinchis. A beber, a contar chistes
de doble sentido, a mirar a quien le tira por ahí los perros, a expresarse en un léxico no muy santo. Y ahora ponga un creyente que no renueve su entendimiento. ¿Sí? Es lo mismo, terminan los dos en el mismo bar. Solo estoy poniendo un ejemplo cotidiano. Ahora imagínese un no creyente haciendo un negocio ajeno a la vida de Dios. Eso no le importa si hay que hacer las cosas bien o mal, cuál es la procedencia de cada uno de los elementos de ese negocio, con quién lo está haciendo. Y póngame un creyente que no renueve entendimiento. Exactamente igual. Ajenos a la vida de Dios. Lo que Pablo está atacando aquí en Éfeso es, a ver, veamos, ¿te diferencias de un no creyente ya siendo tú creyente o eres igual? ¿Qué hace un no creyente cuando alguien le ofende? Pone la otra mejilla. No. Perdona. Difícil. ¿Hay entendimiento en él para entender que la otra persona que lo ofendió tal vez ni siquiera creyente es o es un creyente inmaduro? Y entonces él puede subir la relación a otro nivel perdonando. No. Entonces ahora imagínese un no creyente al lado de un creyente que no renueva entendimiento, hace exactamente lo mismo que otro, se mantiene lleno de rencores, no perdona, todo. Gracias, hija. Eso es ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Mientras que en el impío es por la dureza de su corazón, en el creyente que actúa todavía así es porque no renueva entendimiento. Y ahí es donde uno como líder en la congregación tiene que volverse cansón. Mira, léete los 9 capitulitos diarios. ¿Te da pereza leer? ¿Tenés con qué? Contratar a un secretario pues para que te los lea. Pues si la cosa es así. Es que si lees te quedas dormido. Viene en audio, la puedes escuchar en audio. Dele una buena propina pues a un hijo para que se la lea. Y de paso el hijo ahí va quedando ponchado también. Por la dureza de su corazón. Los cuales, y Pablo se está refiriendo a los paganos, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron, mira, obras de la carne, a la lascivia, para cometer con avidez. Avidez es como cuando se ha pasado un día completo sin comer y llega por la noche por fin a la casa y ahí está la comida. Usted no se le olvidan todas las normas de Carreño que usted conoce. Y eso se tira encima de ese pollo pues como si se le fuera a volar. Eso es avidez. Así hace el pagano que no conoce de Dios con las cosas de la carne, para cometer con avidez toda clase de impureza. Y Pablo nos dice, mas vosotros, a los cristianos, no habéis aprendido así a Cristo. Ojo, uno llega a ser cristiano por la gracia de Dios, sin ningún esfuerzo, pero a Cristo hay que aprenderlo. Yo tengo que entrar a conocer, algún día usted tuvo que haber pasado por la etapa del noviazgo. Y una cosa es cuando usted siente la atracción por esa muchacha, por ese muchacho, pero hay un paso que sigue y es hay que conocer a la niña, hay que conocer al muchacho. Ya llegamos a Cristo, gloria a Dios, ahora hay que conocer a Cristo, porque de hecho ya Cristo nos conoce a nosotros. Los de la falta de conocimiento somos nosotros. Y entonces Pablo lanza una duda y es, mire, en estos días leía, si hay algo triste, si hay algo más triste que no ser cristiano, oiga bien, es no ser cristiano creyendo que uno es cristiano. ¿Usted se imagina el engaño en el que uno puede estar? Por eso dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está ¿dónde? En Jesús. Otra vez, yo como pastor debo llevarte a conocer a Jesús. Yo ya conozco a Jesús porque el Espíritu Santo me hizo nacer de nuevo.
No, usted nació de nuevo, pero todavía no conoce a Jesús. ¿Dónde se conoce a Jesús? En las Sagradas Escrituras. Y entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Pongamos el ejemplo con un carro, pues que no puedo escapar a los ejemplos de repuestero. Usted tenía un carro y usted era un maleante. En ese carro usted lo tenía llenos de huequitos para llevar sustancias no permitidas y todas esas cosas, ¿cierto? Ahora usted llegó a Cristo, ¿sí? Y tiene el mismo carro. Usted lo manda a lavar, lo manda a pulir, lo manda a brillar. Y eso que antes utilizaba para cosas ilícitas, ahora usted utiliza ese carro para traer gente a la iglesia. Vale, despojaos del viejo hombre. Lo mismo ocurre con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Del viejo hombre hay que salir, como la ropa sucia y maloliente. Como estábamos nosotros no le servíamos a Dios. Despojados del viejo hombre, porque hay que despojarme de mi antigua manera de vivir. Dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí viene, y aquí era donde quería llegar realmente. Y renovaos, ¿en dónde? ¿Qué dice? O sea, la renovación del entendimiento no solamente está en Romanos capítulo 12. Mire, llegar aquí sorprendentemente en Efesios capítulo 4, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso hay que renovar el entendimiento. Entonces, ¿por qué llegamos a esto? Recuerden, estamos en la carta o minicarta que el Señor Jesús le escribe al ángel de Tiatira, que en nuestra interpretación de las Sagradas Escrituras es el pastor de esa congregación. Un pastor que estaba tolerando en esa congregación que una mujer llamada Jezabel o apodada Jezabel enseñara a los miembros de esa congregación a fornicar, no solamente sexualmente, sino también espiritualmente. Y entonces nos dimos también a mirar que en Tiatira había un grupito que decía que era necesario conocer las profundidades de Satanás. Y no estamos hablando allí de guerra espiritual y de los principados y las potestades, sino que esta gente, según los estudiosos, decía que nos metiéramos en todos los vicios posibles para saber realmente qué se siente estar en manos de Satanás, pero que a la vez nosotros como creyentes, como nuestro espíritu seguía santo y sin caer en eso, podíamos llevar esa doble vida, con el cuerpo hacer una cosa, pero que nuestro espíritu estaría salvo haciendo la otra. Eso se llama el movimiento gnóstico o las profundidades de Satanás. Pero bueno, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y ahora sí, vuelvo al texto de Apocalipsis capítulo 2, que nos había dicho en el versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Y aterrizo otra vez en Apocalipsis. Entonces el Señor Jesús, y le ruego un poquito más de paciencia, quiero acabar este capítulo 2. Después de hacer toda esa exposición, les dice a los que, porque es que en Tiatira también había gente caminando bien. No todos eran pues fans de esta señora Jezabel y no todos andaban en esa corriente de las profundidades de Satanás. No, había gente que a pesar del mal liderazgo que estaba ejerciendo este pastor, permitiendo enseñar falsas doctrinas en la congregación que él debía vigilar, había gente que decía, no, yo sí estoy por lo de Dios. A esa gente el Señor Jesús le dice, yo os digo, no os impondré otra carga. Es decir, había gente en Tiatira que quería agradar al Señor. Y es que agradar al Señor no es algo gravoso u oneroso. Porque además Dios, cuando nos pide que hagamos algo, es porque nos da con qué hacerlo. A estos
que habían retenido la buena doctrina y lo bueno de Dios, aquellos que no habían aceptado para sí lo malo que esta mujer Jezabel le enseñaba, les dice que no les va a imponer otra carga. Y les dice, pero lo que tenéis, o sea, ¿qué tenían estos que estaban caminando recto en Tiatira? Una sana doctrina. ¿Qué tenían esto? Buenas obras, como las que enumeró anteriormente, y se las quiero repetir. ¿Cuáles eran? ¿Qué eran lo que la gente sana en Tiatira sí tenía? Retrocedo unos versículos, retrocedo 4 versículos. En el versículo 19 de la misma Tiatira dice el Señor Jesús, yo conozco tus obras. Veamos las obras que sí tenían. Además de las obras, el amor, la fe, el servicio, la paciencia. Y que tus obras posteriores son más que las primeras, eso se llama dedicación. Esas cosas que sí agradaban a Dios en aquellos que en Tiatira estaban, el Señor Jesús les dice, retenedlo hasta que yo venga. Esto me recuerda que uno es dedicado a Dios hasta el final, uno no puede vivir de dedicaciones pasadas. Usted y yo tenemos que ser fieles a Dios, como Dios le estaba pidiendo, que es el Señor Jesús, a los de Tiatira que sí estaban caminando bien, y a los de Tiatira que de las obras de las profundidades de Satanás y de la doctrina errada de Jezabel se arrepintieran, porque es posible arrepentirse de eso. Les dice, reténganlo hasta que yo venga. Vuelvo y te digo, no se baja la guardia. Si usted y yo en esto bajamos la guardia, ya vamos perdiendo. El caminar con el Señor siempre es en ascenso. Me gusta sobremanera la descripción que del templo se hace en el primer libro de los Reyes, cuando Salomón le es permitido construir un templo. Tenía acceso a un segundo nivel ese templo. Y el ascenso a ese segundo nivel era en una escalera de caracol, sin descansos. No es como las escaleras normales que usted ve, por ejemplo, allá al final, que llegan y hay un descansito y usted sigue. Usted se puede parar ahí a descansar. Con Dios no es así. Siempre es en ascenso. Cristiano que dice, me voy a tomar unas vacacioncitas, no voy a leer más, no me voy a congregar más, no voy a escudriñar más. Aparentemente está en un reposo, pero realmente está retrocediendo, porque el camino de Dios en el creyente siempre es ascendente. Retenedlo hasta que yo venga. Y dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Recuerde que usted y yo somos sujetos activos en la consagración. No es que Dios toda la mañana me toque con una varita mágica y ¡ping!, quedo consagrado de una vez. No, yo debo aportar esfuerzo en el consagrarme. Ojo, no estoy diciendo que hago esfuerzo para la salvación. Esa no puedo hacer ningún esfuerzo, pero para consagrarme sí. Para tener comunión con Dios, sí. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Esta, iba a decir loca de Jezabel, sí, esta señora loca en Tiatira, lo que tácitamente le estaba diciendo a los creyentes es, dense unas vacacioncitas morales. Tranquilos, Dios es amor, Él los va a entender. No, el Señor dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, las buenas, las del Espíritu, las que ya nos habló de amor, fe, servicio, paciencia. No se puede desistir. Pablo en una de sus cartas le dice a los creyentes en Dios, les dice, no se cansen de hacer lo bueno. Eso está en Gálatas capítulo 6. A esta gente que venciere las malas obras de Jezabel y esas corrientes doctrinales, el Señor Jesús les dice, yo les daré autoridad sobre las naciones. Jesús es Dios, para nosotros ya no hay ninguna duda. Cuando Él dice yo le daré autoridad, me está hablando de poder y autoridad. No solamente el Padre tiene poder y autoridad, no solamente el Señor Jesús tiene poder y autoridad, no solamente el Espíritu Santo tiene poder y autoridad, sino que ahora le dice a los creyentes que obren como a Él le agrada, que también sobre ellos reposará autoridad. ¿Y autoridad sobre qué? Sobre las naciones. John, ¿sobre cuáles naciones? Yo les he dicho,
Mis hermanos, para leer Apocalipsis, usted debe acompañarlo con el Salmo 2. Para leer Apocalipsis, usted debe leerse todo Zacarías. Para leer Apocalipsis, usted debe por lo menos leerse Daniel del capítulo 7 al 12. Para leer Apocalipsis, usted debe por lo menos leerse Mateo 24 y 25. Para leer Apocalipsis, usted debe por lo menos leerse Primera de Tesalonicenses capítulo 4, capítulo 5, Segunda de Tesalonicenses mínimo el capítulo 2. Y para leer Apocalipsis, usted debe acompañarlo con la lectura de Segunda de Pedro capítulo 3 y Judas, como mínimo. Y entonces usted va a encontrar que cuando el Señor Jesús dice acá, yo le daré autoridad sobre las naciones, usted puede entonces evocar el Salmo 2, en donde se nos dice que el Señor va a gobernar a las naciones con vara de hierro, en ese milenio que vamos a ver en el capítulo 20. Yo le daré autoridad sobre las naciones, mire lo que dice, y las regirá con vara de hierro. Porque es que esas naciones del capítulo 20 en el milenio no es que van a decir, ay, qué rico que el Señor nos va a gobernar. No. Es que el Señor encierra a Satanás en el abismo durante 1000 años y Él rige las riendas de los gobiernos de las naciones, gústeles o no les guste. Por eso dice, las quebrantará con barra de hierro. Como vasija de alfarero los quebrantará. Si no fuera así, entonces no tendría explicación que al cabo de los 1000 años, cuando Satanás es suelto, vaya y engaña a las naciones, a Gog y a Magog, y vienen a luchar otra vez contra Dios. Entonces, como va a haber tronos de gobierno que Dios va a colocar ahí, después veremos a quiénes va a colocar ahí, a esa gente es que desde ya el Señor les está diciendo, y la regirá con vara de hierro, lo mismo que Él. La vara de hierro era como un cayado de pastor con una punta de hierro que servía para alejar a los enemigos del rebaño. La regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Entonces, ser pastor no es solamente acariciar las ovejas. Ser pastor también es ser severo cuando hay que ser severo, conforme a las Sagradas Escrituras, desde luego, no a caprichos humanos. Los impíos entonces que se oponen al reino tendrán que obedecer a Dios. Por eso es quebradas como vaso de alfarero. Después vemos más eso. ¿De dónde saca el Señor Jesús esa promesa? Él dice, como yo también la he recibido de mi Padre. Es una autoridad delegada que el Padre le entrega al Señor Jesús. Salmo capítulo 2, versículo 7. Hechos capítulo 2, versículo 33. Y miren la familiaridad de mi Padre, con P mayúscula. El Señor Jesús ahí, ya glorificado, ascendido y sentado a la diestra del Padre, no está hablando de José en la carpintería, está hablando de su Padre Celestial. Recuerden que él empezó esta mini carta a los de Teatira diciendo, y él se identifica a ellos como el Hijo de Dios. Aquí la termina diciendo, soy el Hijo de Dios, la he recibido de mi Padre. Título glorioso. Y entonces, a estos vencedores de Teatira en la minicarta, y recuerden que también cada carta dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, refiriéndose a las otras 6 de Apocalipsis, del capítulo 2 y 3, y a todas las que estén vigentes hasta que el Señor Jesús revuelva, les dice, y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana acá es Jesús mismo. ¿De dónde saca usted eso, John? Del capítulo 22 de Apocalipsis, del versículo 16, donde dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, Cristo le está diciendo a estos de Teatira y a todos los de las demás iglesias hasta que Él venga, que sean leales en esta área, que va a estar eternamente con ellos. Casi que podríamos decir, para arriba, para abajo. Y termina la carta diciendo, el que tiene oído, como en los evangelios, se sigue expresando así, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque el Espíritu Santo, que es el que refrenda todo lo que el Señor Jesús le dice a los de Teatira, también se lo dice a las otras 6, vuelvo y repito, del momento histórico de hace 2000 años, y a todas las restantes hasta el retorno del Señor Jesús.
Y gracias a Dios, avanzamos ya al capítulo 3. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendiga.